En realidad la idea del taller de hoy era poder ver algunas herramientas como es el Canvas, que ya están familiarizados ustedes con el uso del Canvas, ¿no? Sé que estuvimos viendo en el chequeo general ayer, vimos algo con Rodrigo y con algunos otros, preguntándoles a ver qué dificultades habían tenido al armar un Canvas, cómo se usa, qué aplicaciones tiene. Y la idea es hacerle como la conexión con los instrumentos financieros, ¿no? Con el análisis financiero. Partimos de la base, cuando preparamos esto con Flo, que cualquier planificación estratégica, porque el Canvas nos permite básicamente como las nuevas herramientas más lean, más ágiles, para poder planificar un negocio o ver un negocio desde todas las aristas. Y cualquier planificación estratégica no tiene sentido si no va acompañado de análisis financiero. Son como la contracara de la misma moneda. O sea, un análisis financiero sin un plan no tiene sentido, y hacer un plan que después no se va a traducir en números e indicadores tampoco lo tiene. Entonces por eso los vamos a ver un poco en conjunto. La idea es como pasar rápidamente por los elementos del Canvas, y lo que les traje es como un Canvas adaptado, una adaptación de Canvas para startups que está como un poquito más adecuado al enfoque de la etapa en la que están de negocio. Y después ver con algunas preguntas claves que deberíamos hacernos cuando estamos gestionando un emprendimiento sobre los temas de números, que son como el ABC. Las 10 preguntas que todo fundador debe conocer sobre su negocio, por lo menos para saber dónde está parado, ¿no? Conversamos también con Flo, que recordando un taller en un momento que participaba yo como directora de una ONG, y nos decían, si vos como director o fundador de un emprendimiento social no podés contestar cuál es tu presupuesto al año, cuál es tu punto de equilibrio y cuánto gastás mensualmente, o sea, estás en un problema, no sabes dónde estás parado. Y esto va más o menos por ahí, para que hayan algunos indicadores que nos levanten luces amarillas o rojas de que hay algo que no está funcionando, que no está dando, y podamos tomar buenas decisiones. Entonces básicamente las dos herramientas, tanto el Canvas como los instrumentos financieros, sirven para eso, para la toma de decisiones, y por lo tanto son herramientas dinámicas que las podemos hacer la cantidad de veces que sean necesarios, y cuando estamos en esos apretones que decimos, bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Está bueno bajar la pelota, sentar al equipo, armarse de vuelta el Canvas, que es algo básico, revisar un poquito los números y ahí poder tomar alguna decisión. Entonces, por lo general, cuando tengo mi proyecto digo por dónde empiezo, y es esa idea que tengo de la startup, que me voy a comer el mundo, que voy a ser global, que esto me voy a hacer rico en el mes tal, y por ahí decían, ayer también nos decía Nico de Quiena, ¿por qué esperar al 2021 para ser rico si puedo ser rico en el 2016? Y bueno, porque generalmente todo tiene un proceso y una maduración. Entonces, para que este pato ganso se transforme en cisne, obviamente va a tener que ir dando determinados pasos para que eso suceda. Entonces, el mejor consejo que da y el poder que tiene la herramienta de Canvas es que en un lienzo o en una hoja yo puedo representar todas las aristas de un negocio de una forma muy ágil, muy rápida, y que después, si yo me baso en eso, puedo hasta elaborar un pitch. De hecho, cuando veamos pitch, o algunos que tienen que pitchear ahora en el próximo Pitch Night, o lo van a ver, básicamente son las áreas que recorremos del Canvas a la hora de poder transmitir las ideas. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar porque es muy sencillo, y como es sencillo y los niños los entienden, seguramente los adultos también lo vamos a entender, que es pensemos en un emprendimiento global, y qué mejor que pensar en Papá Noel, que tiene el negocio global que aprendemos a partir de los 2 años de edad. Entonces, básicamente esta es la explicación y la gráfica que tiene el Canvas. Con esto están todos familiarizados, ¿no? Con esta gráfica la han visto. Entonces, repasando rápidamente, si nos paramos en lo que Papá Noel está planificando de su negocio, lo primero que piensa es en sus clientes, ¿no? Y claramente los clientes de Papá Noel son niños que tienen determinadas características. A veces él los perfila un poco más y dice, bueno, este niño es un niño que tiene una ilusión, que tiene una determinada edad, que se portó bien, le empieza a poner ciertas características, porque para el segmento de mercado es importante definir bien al cliente. Y también en los chequeos generales veíamos eso, que a veces definir el cliente no es tan sencillo como parece. Bueno, sí, son todas las empresas que hacen eventos masivos. Bueno, pero esas empresas, ¿cuánto facturan? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de eventos hacen? ¿Cuánto gastan en esos? ¿Tienen presupuesto para gastar al año en esto? Y de acá también va de la buena definición de este segmento de mercado, que también lo veíamos, son hortalizas, es hidropónica, lo que sea, es cómo yo mido ese tamaño de mercado, que es de las cosas también más difíciles de poder hacer una proyección.
A veces los datos de tamaño de mercado los tenemos son datos abiertos o datos públicos. Entro a un censo y veo empresas que, ayer Joaquín hace una búsqueda rápida de la industria frutihortícola, que venden al año tanto en toneladas y después se multiplica, se llega a un precio, entonces yo sé que estoy enfocado ahí. Pero ¿son todas o son solo hoy me estoy especificando en empresas que están solo en frutas y las hortalizas las dejo para después? Entonces, este punto que parece muy básico es el que después me va a ayudar a poder medir estas cosas. Entonces, una vez que yo tengo definido a mi cliente, lo que defino es la propuesta de valor. Para Papá Noel es claro, lo que hace es vende una ilusión, vende la alegría, la felicidad a través de juguetes, y es muy gráfico, ¿no? Eso es lo que vende. Cuanto más claro yo pueda escribir mi propuesta de valor y más clara la pueda comunicar, más fácil va a ser que un cliente entienda que a él es al que le quiero llegar con esto y no se va a confundir. Entonces, ¿qué canales va a utilizar Papá Noel para llegar a sus clientes? Claramente los canales que utiliza Papá Noel es el trineo, ¿no? Así es como conecta. Ahora vamos a ver en temas de startups que es un poco más que cómo llego al cliente, el concepto de canal que hoy se utiliza. ¿Y qué vínculo construye? ¿Cómo construye ese vínculo con los clientes? Que esto también es para empresas ya un poco más maduras, que ya sabés cuáles son tus clientes, por lo tanto ya entendés cuál es el vínculo que generaste. Al inicio a veces no es claro el tipo de vínculo que establezco. Papá Noel lo tiene por carta. El niño escribe, le llega la carta y esa es como la comunicación que tiene a través del año hasta que llega la fecha que tiene que entregar los regalos, la Navidad. La fuente de ingresos es el modelo de negocios. En el caso de Papá Noel es clarísimo, lo único que recibe a cambio en algunos países, no sé si en Chile por ejemplo o en Argentina, le dejan galletas y leche y galletitas. Acá no es muy común, acá somos más avaros, no dejamos nada. Nada, pero bueno, parece que Papá Noel en algún caso, este es su modelo de negocio principal, ponele, las galletitas y la leche. Mirando toda esta sección, desde la propuesta de valor, los segmentos de mercado, relación, canales y fuente de ingreso, tiene que ver mucho con el mercado. Es como la parte del canvas que me orientan hacia el mercado, ¿no? Hacia el afuera. Pero para que todo esto ocurra, algo tiene que pasar dentro de la empresa para que realmente esa propuesta llegue en las condiciones y con la calidad que yo quiero. Entonces, para eso lo que voy a analizar es, una vez que tengo esto definido, cuáles son esas actividades claves en las que se me va la vida para que mi negocio realmente ofrezca una propuesta de valor de este tipo. Entonces, para Papá Noel, la actividad clave es la logística. Planear en que en una noche tiene que estar en todas las partes del mundo al mismo tiempo y que a cada niño le tiene que llegar un juguete. Si él esa logística no la tiene clara, esa es su actividad clave, marchó. Y para que esa logística ocurra, van a haber ciertos recursos con los que él va a contar, que también son claves. Que tiene que ver con el trineo, claramente, que tiene que ver con los elfos que le preparan los juguetes. ¿Qué es lo que hago? ¿Me pago con algo muy cerca? Es el protector de pantalla muy corto. Ah, el protector de pantalla muy corto. Y la charla muy larga. Los juguetes, los renos y el trineo. En el caso de la estructura de costos de Papá Noel, ¿cómo cuantifica esto? En el caso de Papá Noel es mágico, es un CRA, entonces los costos son cero, entonces esta es la startup de Disney, de nuestros sueños, ¿no? Tener costos cero. En la realidad esto no sucede. Y como asociaciones claves, y esto también lo han escuchado muchas veces y lo van a escuchar muchísimas veces de nosotros, que ustedes están pensando en los partnerships y las alianzas. Al inicio es difícil establecer estas alianzas porque no tenemos bien claro con quién nos conviene aliarnos. Pero bueno, en el caso de Papá Noel es clave que la oficina de correo con la que llegan las cartas y los Reyes Magos son alianzas clave, porque lo que no deja Papá Noel lo dejan los Reyes Magos, entonces bueno, de alguna manera funciona. Este es el canvas tradicional, el de Osterwalder, que es el autor que lo creó, y muchas veces se utiliza para empresas un poco más maduras. En el caso de startups, a mí me gusta este modelo, que es un modelo más lean, que se llama Lean Canvas, que hay una autora, ahora no me acuerdo el nombre porque es un nombre más indio, que lo creó, que le hizo alguna adaptación. No se ve muy bien ahí, pero se los voy a comentar. Básicamente, el segmento de clientes, la propuesta de valor, el flujo de ingresos y estructura de costo y canales lo deja igual, porque son cosas críticas en los negocios, pero lo que ayuda a pensar de una forma diferente son los otros cuadrantes, sobre todo lo que tiene que ver con la parte interna de la empresa. Más que pensar en la parte interna como un global, se va a focalizar mucho más en el producto. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de ustedes están terminando de desarrollar productos. Todavía tienen MVP o tienen productos muy verdes que no están del todo validados. Entonces, ¿dónde arranca el asunto? La parte de alianzas lo cambia por
el título de problema, pensar más en cuáles son esos problemas que hoy tiene el cliente que yo definí. La parte de actividades claves piensa en términos de solución y dice, bueno, ¿cuáles son las 3 features que le tengo que poner a mi producto y que van a atacar esos 3 problemas principales? No los 120 problemas que tiene mi cliente, sino los 3 problemas principales. Y el tema de las métricas, que esto es clave, y lo han escuchado también con Riley. Vamos a hablar algo de métricas financieras, pero también las métricas de adquisición de clientes, de retención de clientes, otras métricas que tienen que ver más con, como decíamos, de periodos medios de cobro, periodos medios de pago, ciclos de ventas, y los instrumentos financieros los vamos a ver ahora con Flo. Y por último, y este cuadrante es como válido dejarlo libre, inclusive cuando hacen el ejercicio, porque al principio cuesta mucho, aunque parece obvio, es la ventaja competitiva. Que a veces la relación con el cliente, cuando yo estoy arrancando, ayer también nos decía Nico de Quiena, yo no tengo claro todavía cuál es mi cliente, o sea, no sé qué tipo de vínculo, qué es lo que está valorando, lo voy a saber de acá a 2 meses. Y sí, a veces la ventaja competitiva lleva un tiempo descubrirla y tiene que ver con hablar y hablar con el cliente y escuchar qué es lo que quiere, y es de los clichés que han escuchado más, que el cliente tiene la razón, porque el cliente pide una cosa y por lo general lo que dice en la declaración no es exactamente lo que quiere. Por eso Ford decía que sus clientes querían caballos más rápidos y obviamente eran lo que conocían, pero había una necesidad latente, que esa es como el arte del emprendedor, darse cuenta de que están hablando. Entonces, si quieren hacer un Canvas rápido como para discutir con sus equipos de trabajo, este es un Canvas que está bueno y que lo pueden hacer todas las veces que sea necesario. Acá está un poco estructurado de la manera cómo se van completando los cuadrantes. Algunos discuten de si empiezo por la ventaja competitiva porque es lo primero que por la propuesta de valor porque es lo primero que se me ocurrió, o si empiezo por los clientes. Pero bueno, el Canvas está pensado para que se arranque por el cliente, y en esta adaptación del Canvas original, después de que pensamos el cliente, pensamos los problemas que tiene. Y a partir de ese problema decimos, bueno, ¿cuál es el status quo? Hasta hoy yo le estoy proponiendo un sistema de trazabilidad para las lechugas hidropónicas. Bueno, pero ¿cuál era el status quo? Hasta ahora hacen trazabilidad, no hacen, les preocupa, les duele, no les duele, hay una reglamentación que les va a exigir. Entonces por eso hay un valor en hacer un sistema de trazabilidad. Originalmente era un sistema de sensores, pero los sensores los pongo, me dan información y ellos no tienen capacidad de respuesta de hacer nada con esa información. Y ahí me doy cuenta conversando que la trazabilidad puede ser mucho más valiosa, entonces evoluciona mi producto. Entonces, repasando rápidamente estos cuadrantes que tiene el Lean Canvas. Segmentos de clientes en las startups, vamos a enfocarnos al inicio, cuando estén tengan un mundo de clientes, no, porque yo atiendo a este, no, vamos a cortar. Si tienen 28 clientes acá es porque tienen un problema. Evidentemente no están pudiendo determinar a quién le van a dar el primer disparo. Son pocos los recursos que tienen al inicio, no van a poder hacer todo al mismo tiempo, no van a saber si el producto tiene la adaptabilidad como para atender a tantos segmentos, entonces juéguense por uno. Y ese uno, por lo general, esto es bastante gráfico, trabajen en el caso de startups que son tan innovadoras o con proyectos tan diferentes y creativos, vayan con los early adopters, que son estos que rompen cualquier frontera, que prueban. No quiere decir, early adopters no es que sean gente joven o gente que le guste la tecnología, los tendrán. Trabajás en el campo y de repente no tiene nada que ver con un perfil o tecnológico o joven, capaz. Pero tiene que ver, sí, con aquel que tiene menos aversión a estar un paso adelante con las cosas que se vienen. Entonces, si van a arrancar por un lugar, arranquen por ahí. Y después eso va a ir evolucionando. Su producto va a ir evolucionando, su ciclo de vida de producto también con los clientes que van a ir pudiendo adquirir. De hecho, un producto de masas, por lo general, va a llegar con un producto ya maduro. No va a estar al inicio. Estos parecen cosas obvias, pero volver a repasar estos conceptos ayuda como para ir bajando cosas a tierra. Esto no se ve muy bien, pero a mí me encantó cuando ya pasamos del segmento, tengo claro quién es mi cliente y vamos a pensar en cuál es el problema que tiene, que era lo que les decía recién, lo de los caballos más rápidos de Ford. Porque básicamente, no sé si lo llegan a leer desde ahí, pero te hace como es una gráfica que te recopila distinta información cuando hablamos de un problema. Lo que dijo el cliente que necesitaba era una hamaca de tres pisos. Genial. ¿Cómo el fabricante entendió lo que quería? Y bueno, entendió que era una hamaca que se colgaba de los dos extremos y que tenía el tronco en el medio. Pero el ingeniero que desarrolló el producto, no vaya a saber por qué motivo, le cortó la parte del centro. Entonces
quedó con una hamaca como con un agujero en el medio. Porque el primero no podía macarse, se chocaba. Se iba a chocar, entonces le sacó y dijo, y voy para allá, por eso lo diseñó con un poco más de funcionalidad. Sin embargo, ¿cómo entendió los requisitos el equipo cuando tuvo que hacerlo? Y la hamaca quedó colgada en el piso, o sea, le quedó más larga la piola que realmente lo que tenía que ser. Sin embargo, el consultor de negocio, que siempre está volado, es mágico, que tiene unas soluciones, colgó un sillón menos práctico que carísimo, lo colgó de la rama. Y lo que documentaron de todo ese proceso fue nada, o sea, entonces no se sabe qué pasó y quién dijo una cosa y quién dijo otra. Sin embargo, lo que el cliente recibió fue la mitad de lo que pidió, o una cuerda sola, pero le cobramos como un parque de diversiones. Entonces ahí la experiencia del usuario a veces puede verse afectada, y obviamente que el soporte y la atención que le dimos no tenía nada que ver con lo que de repente un cliente podía haber estado esperando. Y en definitiva, si hurgábamos un poco, lo que el cliente quería era un columpio que con algunos elementos reciclados y simples se podía hacer. Esto, que es bastante, me parece, gráfico, sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos personas que hacemos supuestos todo el tiempo. Estamos enamorados de nuestras ideas y sobre todo tenemos perfiles diferentes. No es lo mismo lo que va a pensar el CTO de una empresa que lo que empieza el CEO, porque uno lo mira por el cristal comercial, el otro desde lo técnico, y no, esto tiene que funcionar y tiene que ser perfecto, pero el usuario después no le importa si el backend le hace no sé qué historia. El tipo quiere entrar y que el botón cuando aprieta, un paso, no me lleves a 200 pasos porque es un paso, no me compliques la vida. Entonces, definir bien el problema tiene que ver con eso también, de escuchar un poco y ver dónde está esas características básicas. El siguiente paso, después que ya tenemos claro cuáles son los problemas y el status quo y pudimos llegar a eso que el cliente quiere, es formular claramente nuestra proposición única de valor. Esta es la prueba de fuego y la van a pasar todos. La mejor forma de pedir comida, si digo la mejor forma de pedir comida, pedido ya. Muy bien, Juan Pablo. ¿Por qué? Pasó la prueba, Aleida de 10 años en casa la pasó también, entonces asumí que ustedes le iban a pedir. Es un ejemplo muy uruguayo, entonces por eso no aplicó para el resto de la platea. Claro, está. Pero en Uruguay decís la mejor forma de pedir comida en Uruguay, y claramente es pedido ya. El tema es que ellos lo dicen de una forma muy sencilla. Te dicen lo que hacen, es pedir comida y que es la mejor forma porque es la más rápida, la más eficiente, no te complican. Entonces, esto es una proposición única de valor simple. Entonces, mantener simple nuestras proposiciones es lo que cuesta un tweet. ¿Ya tuvimos taller de pitch? No. Sí, tuvimos la semana anterior. El one line que hacen ustedes es esto, es la proposición única de valor. Cuanto más simple y más clara esté, más fácil va a ser de que entiendan de qué estamos hablando. Y ahí vamos a ir a diseñar la solución. Ya tenemos claro entonces lo que queremos ofrecer y qué vamos a hacer. Siempre tenemos en vista cuál es el producto final. Todos soñamos con esa idea de la cual nos enamoramos. Sin embargo, siempre vamos a empezar por el MVP. Siempre vamos a empezar con la dona glaciadita, que sabemos que más o menos le gusta a todo el mundo, y después le vamos a poner la variedad. Porque la tentación, y entonces dicen, sí, pero es obvio. No, no es obvio. Hemos visto en el bar 1, 2, bueno, en el 3 todavía lo estamos descubriendo, productos de este tipo, y que cuando salen, ¿cómo? Si es fantástico, si funciona, pero ¿es fantástico para quién? Para vos. O sea, para nadie más que para vos, y ni siquiera tu madre te lo compra, porque no lo entiende. Te dice que va a usar una tablet en la cocina y tu madre jamás va a meter el dedo con aceite a un aparato electrónico. Entonces, este punto de menos es más para el producto es así. Ahora, la complejidad la va a traer la madurez. No quiere decir que el producto después no tenga 1 millón. Facebook, yo ayer miraba cómo empezaron las landing de productos. Facebook era espantoso en el inicio, lo conocen. Y evolucionó. LinkedIn era horrible. Twitter era nada. Era, escribe un mensaje aquí, di qué estás haciendo, decía, nada más. Hoy tiene una complejidad y pasa 1 millón de cosas, pero al inicio eran súper básicos y así fueron como incrementando y adquiriendo usuarios. ¿Te puedo agregar una cosita? Claro. No, que está bueno, a veces lo que queremos y lo primero que se nos viene a la cabeza es diferenciarnos. O sea, diferenciarnos. Entonces de repente nos ponemos a ver, bueno, le pongo el glaseado verde con las pelotitas de colores y creemos que
esa diferenciación es porque ese tono es el mejor, pero a lo mejor no es lo valorado por el cliente. Si estamos dando algo diferente y estamos teniendo como el estandarte de la ventaja competitiva, algo que realmente no está valorado por el cliente porque no terminamos de conocerlo al cliente, estamos en eso que se llama el Blue Ocean, el océano azul, donde estamos ofreciendo un producto renovador, diferenciado, pero al público no lo valora, no le interesa tanto porque tenemos que tener claro cuál es la necesidad básica que va a satisfacer ese producto, para ver de qué manera yo puedo solucionarlo. El tipo quería amacarse y que el viento le haga así en la cara, no quería que pase por abajo del árbol y ver el tronco de adentro, o sea, no le interesaba eso. Entonces, eso es un poco de ver el enfoque de los dos lados, de lo que yo estoy ofreciendo y lo que la gente quiere para no caer en ese océano azul. Gracias, Flor. Y a veces hay un timing de mercado con esto, que a veces no quiere decir que nuestro producto no va a pegar y no va a pegar nunca. Me acuerdo cuando Nico cuenta la historia de Touch It, Nico Istolfi, que es uno de nuestros mentores, y Touch It era una empresa que lo que buscaba allá en el año, yo no me acuerdo si era 2006 o que en un restaurante tú tuvieras las pantallas, los menús en las mesas con pantallas touch. El problema es que no estaba desarrollada la tecnología de pantallas touch, nada era touch, no teníamos celulares touch, no había. Entonces, solamente traer unas placas que se pegaban, era un disparate lo que costaba la importación. Entonces, había un timing de mercado, había un timing de necesidad, el producto se adelantó para las necesidades de la época. Y eso a veces pasa mucho con los emprendedores, que son tan visionarios y es bueno, ¿cómo o espero un poco o genero una necesidad que generar una necesidad necesita de mucho cash? Al principio hay que tener mucha plata para bancar un proyecto que necesita llegar al timing justo, lo tengo que estar madurando, invirtiendo en marketing y generando la necesidad, a veces años, para que eso entonces requiere mucho cash y no cualquiera lo soporta, tiene la espalda financiera para eso. O esperar o pivotear a un producto mucho más básico, arrancar por algo más básico e ir agregándole cosas en la medida que el público como que se va familiarizando con el uso del producto. Entonces, este tipo de cosas como a tenerlas en cuenta. En cuanto a los canales que hoy mencionábamos, y decía hoy por qué el concepto de canal en un Canvas es mucho más que cómo llega mi producto al usuario, porque hoy se habla de la experiencia del usuario cuando hablamos en canal. Y la experiencia del usuario, créanme, en Uruguay no la conoce nadie. Y hay una ventaja competitiva que tienen las startups, es que esto lo pueden lograr, porque son empresas pequeñas. Entonces, si me dicen que una startup no le puede escribir un mail a cada uno de sus clientes, es mentira. Personalizado inclusive, y hemos escuchado historias con Riley buenísimas de empresas inclusive en San Francisco que tienen el tamaño de startups, si bien atienden a poblaciones mucho más grandes y mercados grandes, que a fin de año equipos de 8 personas, 8 developers escribían 20, 30, 300 cartas cada uno a mano a sus clientes agradeciéndoles por ser clientes de la compañía, a mano las firmaban y las enviaban. Eso es atención al cliente, es customer service, es experiencia del usuario, pues la experiencia del usuario no termina cuando te doy el producto. Ayer Rodrigo lo definía clarísimo. Yo no puedo instalar todo un sistema de trazabilidad en una granja o en un establecimiento productivo en Uruguay si yo no hago un acompañamiento posterior. Primero porque esta gente no conoce los sistemas, en cada punto decíamos, el ingeniero agrónomo le encantó, el dueño del establecimiento está copado, la encargada de campo está copada, ahora las empleadas que trabajan en campo y que son las que tienen que pasar el lector, están re enojadas porque no les gusta, les agregamos unas tareas. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Es porque le agregamos una tarea, no es práctico, ya nos dirá a ver qué es lo que pasó, pero entonces la experiencia del usuario cuando hablamos de canal, vayamos un poquito más, porque las grandes compañías piensan en el canal, nada más, y ya después la satisfacción del cliente pierden 1 o 2, no pasa nada, tienen 1 millón. Ahora, nosotros tenemos esta posibilidad de hacer que nuestro cliente se sienta súper especial a lo largo de la cadena. Bueno, en cuanto a flujo de ingresos, a veces en el Canvas se habla del modelo de negocio Canvas, hay un tema semántico que está bueno que se entienda. El modelo de negocio visto como sistema, a todo el complejo de estas 9 áreas. Pero también modelo de negocios, si me preguntan modelo de negocios, me están preguntando cómo hacemos plata, la monetización. Digo porque a veces los paneles inversores te dicen ¿cuál es tu modelo de negocio? Por lo general están preguntando cómo monetizo, cómo hago plata, pero uno podría explicar su modelo de negocio con todas las áreas y eso conceptualmente está bien. ¿De qué va la mano del modelo de negocio y qué vamos a poner acá? Un indicador de que nuestro Canvas no está quedando muy bien es cuando ponemos varios modelos de negocio. En realidad, por lo general, yo tengo un solo modelo de negocio y tengo otra fuente de financiamiento. Mi modelo de negocio son membresías y la publicidad en web
Es una fuente alternativa que aparte me da un extra, pero no es mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio son las membresías y eso es lo que vamos a colocar acá. Es en el que se me va la vida el negocio y es el que yo voy a poner énfasis en que se haga recurrente. El modelo de negocio se transforma en modelo de negocio cuando es recurrente, cuando paso de tener un conejo a traducir a 5 conejos y siempre lo vuelvo a hacer de la misma manera. Entonces, si yo logro eso, ahí tengo un modelo de negocio. Si no logro hacerlo recurrente, o es porque el modelo de negocio no estuvo bien seleccionado, o es porque evidentemente puede haber un tema con el pricing, que no lo estoy fijando bien, o por temas de mercado o de costos, o a lo mejor tengo que cambiar otra estructura de las 9 áreas para adaptarlo a un modelo que esté adecuado. Pero lo que voy a buscar es que sea un modelo recurrente y ahí se va a transformar en modelo de negocio. Vamos a tener tantos Canvas como modelo de negocio queramos. No podemos tener un Canvas para 5 modelos de negocio diferentes. Del otro lado, la estructura de costos siempre va a ir, en el caso de las startups, ponemos el cintito al chanchito porque hemos visto, y algunos de ustedes recordarán, en las épocas en que tenían 7, 8, 10 empleados, tenían una oficina, pagaban unos costos bárbaros, y un buen día es, no tenemos ni un cliente, ¿cómo sostenemos todo esto? O empezamos a despedir gente, o nos quedamos sin cobrar los sueldos. Entonces esta es una tentación al principio, y más cuando hay fondos públicos, que me endulzo, porque digo, tengo plata, contrato gente, y bueno, no, la vida del emprendedor es mochila liviana. Cero, me voy de expedicionario con la malla y la chancleta, el bronceador y el repelente ahora también, pero nada más que eso, porque donde empieza a meter cosas va a ser un dolor, no voy a poder avanzar y después cuando tenga que sacar cosas de la mochila, alguien va a pagar los platos, seguro, o es un socio o es un empleado, pero algún dolor de cabeza me va a dar. Entonces, cuanto más livianitos puedan mantenerse en su estructura de costos al inicio, genial. Mejor en estos tiempos. Porque aparte, el que hace, miren, yo creo que, yo siempre digo, la mejor escuela que tuve yo es haber sido emprendedora social, digo, porque estuve 13 años en una ONG, dirigiendo una ONG. Y si vos podés atender a 19.000 niños por año, como hacíamos nosotros, con un presupuesto de nada, o sea, haces magia con chauchas y palitos, aprendés a hacer un león con cualquier cosa. Entonces después te dan un poco de plata y te querés construir 3 castillos. Entonces si ustedes como emprendedores, con los poquitos recursos que tienen, se acostumbran a ser creativos, siempre hay una vuelta, siempre hay un mangueo, una puerta que tocar, un contacto y una forma más barata de hacer las cosas, siempre. Entonces, si logran trabajar con austeridad del inicio y lo tienen como una disciplina en el emprendimiento, después con plata son unos reyes, porque van a poder lograr cosas realmente impresionantes. Ahora, es como todo, se acostumbran a la buena vida de entrada, después, si tienen en la escasez, y ahí se complica un poco más la cosa, para ser más creativo. Esta es la parte que más le gusta a Riley, es la que completa a Riley, se la dejamos a él en la parte del Canvas, que son las métricas claves. Y Joaquín también. En el Canvas tradicional nosotros hablamos como de recursos claves, acá vamos a hablar de métricas y sobre todo nosotros decimos, bueno, no me digan cantidad de usuarios, porque la cantidad de usuarios no me dice nada, puedes tener 1 millón y que se te va el millón al día siguiente, hablemos de retención de usuarios, hablamos de cómo adquirimos usuarios, cómo retenemos usuarios, hablamos de cómo vamos afinando ese funnel de usuarios, cómo los convertimos después en ventas reales. Entonces, ir midiendo cada punto de ese funnel es lo que nos va a interesar. Las métricas nos van a indicar si estamos creciendo o no estamos creciendo, tanto en temas de ventas o en temas de usuarios o lo que sea, u otras métricas que hoy mencionábamos, ¿no? En los periodos de cobro, los periodos de los ciclos de venta, cómo va la liquidez, hasta cuándo tengo plata, cuál es mi margen, qué es bruto, que eso me va a dar la posibilidad de negociar mejores precios con los proveedores o con clientes. Ese tipo de cuestiones hay que definirlas. No hay que tener 1 millón de métricas, pero tener 3 o 4. Todos los que están en el mundo de Internet, Analytics van a basar lo que les diga, esto funciona, esto no funciona, hacen una prueba A/B para ver si una estrategia de marketing funciona mejor o no, y eso hay que irlo midiendo, y ahí van a ir ajustando como sus estrategias. Y por último, decíamos la ventaja competitiva, que es lo que más, recién lo comentaba muy bien Florencia, esto de no perdernos en ese océano azul, al principio es muy difícil de saber cuál es. Y si lo tienen en blanco y lo dejan en blanco durante mucho tiempo, es válido. La idea es que en algún momento puedan descubrirlo, porque a la medida que ustedes tengan el ingrediente secreto que saben que es difícil de replicar, que le mete una barrera de entrada en su industria, que puede ser desde cosas más intangibles como, yo qué sé, como una propiedad intelectual o algo, hasta recursos como el equipo
o cosas. Ayer también decíamos en el mundo de financiero muchas veces, y es difícil levantar inversión. ¿Por qué? Porque el negocio está en el emprendedor, en la cabeza de Nico, que pensó en un algoritmo de inversión que hace que yo confíe toda mi plata ahí, que sepa que voy a tener buenos retornos. Se va Nico con su cabeza de gestor de inversiones y se pierde un poco el componente. Entonces es más difícil en ese tipo de industrias y eso tienen que empezar a conocer de su propio sector, dónde está. Entonces, para cerrar, y esto es como para irnos con algunas ideas, conversábamos en los chequeos generales, salían estas cosas. El Canvas es dinámico, o sea, puede cambiar hoy, puede cambiar mañana. La idea es que si hoy hice un Canvas, por lo menos los próximos días yo siga con la estrategia esa. No tengo un Canvas en papel, no importa que sea en papel, pero en la cabeza no tengo un Canvas y esté haciendo otra cosa. Que sean cosas coherentes y que mi estrategia comercial de marketing y financiera sean coherentes con lo que estoy diciendo. Si mañana tengo que cambiar, no pasa nada, ese es el pivot famoso. No, esto no funciona, vamos a darlo de baja, vamos a hacerlo de nuevo. Por eso es un lienzo, se deshace y se vuelve a hacer. Pero tiene que tener cierta consistencia después en el tiempo, en la medida que ustedes implementan. Nos permite ver la foto completa del negocio. Si miran esas 9 áreas, no hay nada importante que haya quedado por fuera. Las otras cosas que estén por fuera son accesorias totalmente. Hacer un Canvas a la vez, como decíamos, no mezclar, no meter 2 modelos de negocio, no meter 2 estrategias comerciales, priorizar uno de los modelos de negocios en el Canvas que estoy haciendo, usarlo como herramienta para la toma de decisiones. Esos que dicen, estoy perdido, no sé para dónde ir, se nos cayó un cliente, no tenemos plata, no sé qué, hagan un Canvas, miren sus números y tomen decisiones en base a cosas reales. Después habrá corazonadas, que eso está bueno también hacerle caso, que pesan ese 5% las decisiones y está bien que pesen, pero esto sirve como para toma de decisiones. Y por supuesto que ayudan a definir la estrategia comercial y marketing. Si no saben por dónde empezar, arranquen por ahí. Eso les va a dar cuáles son los mensajes claves, miren quiénes son sus clientes, cómo van a llegar y van a saber cuáles son sus mensajes claves. Y la parte de tamaño de mercado, que para algunos de ustedes será difícil de determinar, ayuda a saber los clientes y saber cuáles son los problemas que tienen, cómo van a llegar. Hay datos abiertos que los podemos encontrar en la web y si no, hoy conversábamos con Flo, cualquier tamaño de mercado se puede construir. Pongan su puesto, ¿quién les va a debatir eso? Podremos tener diferentes percepciones, subjetividades, pero si no hay un dato sobre la industria, bueno, reconstruyan un dato, digan, bueno, son empresas que facturan más de tanto, hay 20 en Uruguay, yo por ser conservador voy a llegar al, me voy a poner un objetivo del 30% del mercado, Costa Rica es un país que tiene más o menos como Uruguay en tamaño, lo replico, Argentina es tantas veces más grande, multiplico y así reconstruyen el mercado al que quieren llegar para ver los universos y tamaños. Y no sirve de nada esta herramienta si no la complementa con el análisis financiero, porque les va a servir más es como la parte más filosófica del negocio, pero tiene que estar sustentada con, bueno, ¿y esto cómo lo llevamos a la práctica? Que esto lo complementamos ahora. ¿Bien? Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta? Yo sé que algunos han hecho sus Canvas. Si quieren volverlos a hacer en estos días, a lo largo de la incubación, cuando sea, los hacen, quieren que los revisemos, los revisamos, pero es un buen ejercicio cuando estén medios estancados. A veces sirve para empezar una conversación, cuando vayan con un inversor sirve para empezar una conversación, tener como esas 9 áreas en su cabeza y para armar un pitch. Murali tiene uno online, o sea, si quiere. ¿Cómo? Murali. Sí, hay pila, ahí está Canvanizer, y metes todo ahí. Y sí, si no, les pueden hacer con post-it y cositas. Sí, vos ya sabemos que habrían post-it de todos colores, aquel está usando él. Listo. Y por eso la complementariedad del equipo también. Bueno, Flo. Bien. Paso la posta. Gracias, Pau. ¿Con cuál? Con este, ¿no?